La iglesia hoy día nos regala un evangelio muy interesante que quizá es de los evangelios más clásicos, una parábola que cuenta Jesús sobre el fariseo y el publicano. En esta parábola dice, la clave de lectura la dice Jesús al inicio. Se trata de una parábola que cuenta Jesús pensando en aquellos que se tenían por justos y que despreciaban a los demás. Y en la parábola que cuenta, el fariseo es el que se tenía por justo y en su oración rezaba dándole gracias a Dios de alguna manera por cuán bueno era, y en cambio se comparaba con el publicano que era cobrador de impuestos y por lo tanto un pecador, porque él de alguna manera se vendía al dominador romano y entonces lo mira con desprecio. En cambio, este publicano en su oración le pedía perdón al Señor, le pedía compasión. Y Jesús dice, mire, al final eh, el publicano fue el justificado, no así el fariseo. Aquí hay dos puntos que son muy importantes. El primero, siguiendo con la línea de la que veíamos nosotros la semana pasada, de la actitud en que nosotros nos ponemos delante de Dios. Lo primero que habría que decir es que delante de Dios, la actitud correcta, donde nos situamos bien delante de Él, es como hijos que dependemos en todo de nuestro Padre. Ponernos delante de Él con la sencillez de aquellos que saben que siempre la misión, en este caso de la salvación, el objetivo de la salvación, siempre nos supera y nos queda grande. Y por eso necesitamos ponernos delante de Dios como aquellos necesitados, necesitados del Padre. Si nosotros tuviéramos en nuestras manos el control de nuestra salvación, si pudiéramos salvarnos solo por el cumplimiento de los mandamientos, bueno, resulta que Jesucristo diera la vida en la cruz sobra absolutamente. Nosotros, los cristianos, creemos que la salvación de Jesucristo en la cruz es fundamental, que necesitamos porque nuestras propias fuerzas no dan. Y por eso la actitud del publicano es al final la actitud que Jesús ensalza y destaca, que es la de aquel que reconoce cuán débil es para poder salvarse. Y lo segundo que habría que decir es que también lo dice Jesús al inicio, tiene que ver con esta actitud de despreciar a los demás, que también es típica de aquellos que se creen que valen demasiado, de aquellos que se creen que merecen las cosas, de aquellos que tienen en el fondo una, diríamos, autoestima demasiado inflada, eh, que la fuerza de lo que logran en la vida creen que depende solo de ellos y no se dan cuenta de cuánto han recibido a lo largo de la vida, no solo de sus parientes, no solo de sus amigos, no solo de sus maestros, sino que cuánto han recibido a lo largo de la vida de Dios. Las personas que se creen muy merecedores de eso, se vuelven lentamente orgullosas porque creen que todo se debe gracias a su esfuerzo, a su propio esfuerzo. Y ese orgullo es el que termina siendo nocivo porque terminan al final despreciando al resto. Creen que el resto no se ha esforzado lo suficiente como ellos. Creen que el resto no lo merece porque no son tan buenos como ellos sí lo son. Ese es el gran problema. Y por eso Jesús al final dice, todo aquel que se ensalza a sí mismo será humillado. En cambio, el que se humilla a sí mismo será ensalzado por Dios. Y esa clave es muy importante, por el Padre, que es el que nos hace crecer. Decía en una comparación, un padre hace mucho tiempo atrás, decía, mire, todos los seres humanos quisiéramos ser un poco más altos, ser más grandes de lo que somos. Pero hay una diferencia, porque hay algunos que intentan crecer poniéndose tacones, intentan crecer por su propia fuerza, en cambio que hay otros que reconociendo que son bajitos, le piden a Dios que los levante, para que puedan mirar un poco más allá. La actitud cristiana es esta segunda, ser bajitos, pero levantados por el Señor. Entonces la invitación hoy día, yo te invitaría a que en tu oración pudieras ponerte como hija, como hijo, reconociendo tu propio pecado, reconociendo tu propia fragilidad, para que en esa fragilidad, a partir de esa fragilidad y a partir de ese pecado, Dios
pueda sanarte y hacerte crecer, pero sin olvidar que es Dios el que hace crecer en verdad. Todo lo demás son artificios que nos hacen crecer falsamente. Que ojalá tengas un muy buen domingo, sigamos rezando unos por otros, por esta iglesia que necesita ser levantada por el Padre. Soy Juan Cristóbal Beitía, director de Revista Mensaje.